Hola, mi nombre es Giovanni Alberto Castillo Mesa del Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial, aquí en la materia de Estadística Diferencial 1, de impartida por el profesor Morales Ibarra Juan José. Vamos a empezar a hablar sobre lo que es la estimación y tamaño de la muestra, estimación de la proporción de una población. Objetivos: entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional, utilizando una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Perdón. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P porque no está sesgado y es el más consciente de los estimadores que puedan usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consciente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador sin sesgado. Un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC o IC, intervalo de confianza. El nivel de confianza es la probabilidad 1 menos el intervalo de confianza de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional. Suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces, el nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con A es igual a 0.10, 95% con A es igual a 0.05 y 99% con A es igual a 0.01%. Las opciones del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre la precisión reflejada en el ancho del intervalo de confianza y confiabilidad expresada por nivel de confianza. Interpretación de intervalo de confianza, ejemplo 95%. Interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo de confianza contiene el valor verdadero de la proporción poblacional, P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional P. Un valor crítico es el valor en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error denotado en E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Ejemplo, selección de género. El Genetic Institute realizó una prueba clínica de método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de las cuales 525 nacieron niñas. Inciso A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XOR? Para este caso, usaremos la calculadora. Entonces tenemos que 525 entre 574 muestras es igual a 0.914 o 91.4%. Esta es la mejor estimación puntual, ya que son los números de aciertos que tiene de tener niñas este método. Entonces nuestra respuesta es, perdón, nuestra respuesta es
0.914 o 91.4% de estimación puntual. Esta es la proporción poblacional de niños nacidos de padres usando el método XOR y es nuestra mejor estimación. Insisto, siguiente, utilizo los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaban el método XOR. Para esto utilizaremos el Minitab. Entonces nos vamos a, en este caso, estadísticas básicas, una proporción. Nos vamos a sumar el data, como ya lo hemos metido anteriormente, pues ahí está. Igual si estuvieran ceros, primero se meten los datos de los 525 niños contra todos los números de muestras, que son 574, y la opción es 95%, eso está bien, el método exacto, y ok. Entonces aquí tenemos el valor, tenemos número de muestras, 574, número de eventos positivos, y aquí la muestra P, que viene siendo el punto 914%, perdón, punto 914, el nivel P, que viene siendo el 91.4%, y el nivel de confianza, que está en un intervalo de 0.888, y 0.936180. Esto quiere decir que para el nivel de confianza tenemos ese intervalo, desde 0.88 a 0.94 más o menos. Entonces tomamos esos datos y los mandamos en la gráfica. Aquí los vamos a poner. El segundo inciso dice, calcule la margen de error E que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Para eso podemos usar el Minitab. Nos vamos a estadísticas. Estadísticas, el poder de una muestra, le damos a estimación de una muestra, le damos a proporción, desde aquí proporción vamos a poner punto 91.4, bueno 0.914, y vamos a poner estimación de margen de error. El número de muestras son 574. En opciones, pues el nivel de confianza es 95%, es lo que nos está pidiendo, y le damos OK. Entonces aquí tenemos el error, el nivel de error, perdón, que viene siendo del, entonces aquí, como dice el Minitab, de una muestra de 574, en la espiga, en la de campana, en la gráfica de campana, tendríamos un margen de error del 0.025 negativo, y el valor alto sería 0.0216258. Está aquí. Ahora nos vamos al siguiente inciso, que me dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error 1% y el nivel de confianza del 95%. Entonces vamos a imitar, le damos control E. Entonces aquí tenemos el 90%, el mismo número de muestras, margen de error 0.01, y aquí tenemos 95%, ok, nivel de confianza 95%, ok, le damos OK.
Entonces el número de muestras que comparamos para ese. Como nos pregunta el tamaño de la muestra necesario, si la proporción de éxito fuera el 90% del margen de error del 1% y un nivel de conciencia del 95%, ocuparíamos 3.786 muestras. Eso es lo que pondríamos en el gráfico. Ok. Seguimos con los ejercicios. Selección de género. El Genetic Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñada para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XOR? Entonces, para este caso usaremos la calculadora. Entonces tenemos 152 bebés de padres que usaron el método y de los cuales 127 nacieron niños entre 152 bebés. Entonces, la mejor estimación es del 0.83, que es el nivel P, que viene siendo 83.55%. Esta es la mejor estimación puntual. Entonces aquí lo tenemos. Dejamos el dato. Inciso que siguiente. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XOR. Entonces, para este caso, nos vamos a ir a Minitab. Perdón. Static. Nos vamos a estadística básica, una proporción. Entonces aquí ponemos perdón, se me olvidó, 127 y 152. 127, 152. Entonces tenemos 127 fueron niños y 152 fueron las muestras. Entonces, nivel de confianza 95% y en exacto y es proporcional. Pongamos OK. Entonces aquí podemos ver que el número de eventos son 152, perdón, el número de muestras son 152, en los eventos fueron 127 que nacieron niños, la muestra P es igual al 0.83526 y el intervalo de confianza está en un rango de, perdón, en el intervalo de 0.766852 a 0.890646. Aquí lo ponemos en la gráfica. Listo. El siguiente inciso nos dice que calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces, para eso nos vamos a la gráfica otra vez, para militar, control E. Okay. Nos vamos en estadística, el poder de la muestra, estimación, proporcional. Nos damos en la proporción que viene siendo esta que tenemos aquí. Lo vamos a copiar. Proporción. Margen de error. La muestra son, si no me equivoco, son 152. 152. Damos opciones, 95%. Esto está bien. Entonces, el margen de error, perdón, el límite más bajo es el 0.0686745 y el margen más alto es el 0.055166. Entonces creo que tenemos la gráfica. Entonces el ejercicio que sigue es calcular el tamaño de la muestra de estados si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%.
Entonces para esto vamos a darle control E, proporción lineal, y vamos a dar el éxito force 85%, 85%, número de muestras. Entonces aquí nos está marcando que el 99.1% le vamos a dar 0.01, opciones con un alrededor del 1%. Ok, entonces está bien ahí también. Le damos ok. Entonces el margen de error, perdón, el número de muestras necesarios, según ese margen de error será de 5198 muestras serían necesarias para obtener ese margen de error que nos muestra la gráfica. Bastante alto. Okay. Y por último nos dice que igual también nos muestra si la porción fue del 85%, el margen de error del 2% y a nivel de confianza del 99%. Entonces, ahorita le damos. En este caso, entonces, tenemos aquí no vamos a controlar. Nos dice la gráfica que calcula el tamaño de la muestra de ensayos si la proporción de éxito fuera el 85% del margen de error de 2% a un nivel de confianza del 99%. Entonces nos vamos a estadística básica, power, sample option. Entonces aquí nos vamos a proporción. La proporción dijimos que estaba en 85 y vamos a aquí, sample size. Aquí el margen de error sería el 2%, y el último ok. Entonces nosotros que ocupamos 1373 muestras para tener lo que viene siendo lo que nos dice aquí. La proporción de éxito fue del 85% y la margen de error del 2% con un nivel de confianza de 99. Perdón, eso olvidé. Acá controlé, el nivel de confianza cambió a 99%. Entonces, ok. Entonces aquí cambió, necesitamos más muestras. Entonces, en este caso ocupamos okay. Ocupamos 2300 muestras para tener ese, con ese error y con ese nivel de confianza, tener exactamente lo que queremos. Entonces seguimos con la estimación del tamaño de la muestra, la estimación de la media poblacional de la muestra conocida. Objetivos. Entender que la media muestral X es la mejor estimación puntual de la media poblacional, que es la media. Utilizando muestras muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Definiciones. La media muestral X estada es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medidas muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Ejemplo. Pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones, aviones, debido a un uso de estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. N es igual a 40 y
X está igual a 172,55 libras. Investigaciones recientes por otras fuentes sugieren que la población de los hombres o de los pesos de los hombres tiene una desviación estándar dada por desviación de 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Construyamos un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de los hombres y calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%. La versión estándar de la población es de 26 a nivel de confianza construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Entonces, para esto vamos a irnos a Minitab, vamos a ir a Static, Power perdón, en básica Static, One Support Set, sí. Entonces en esta vamos a dar sumario, número de muestras 40, la media de las muestras 172,55 y la desviación estándar que es conocida va a ser del 26%, el porcentaje es del 95% del nivel de confianza. Le vamos a dar OK. Entonces ya tenemos que de un número de 40 y la media de 172, la media de la división estándar de la media es de 104,11, que son los números que están separados de la media, y el intervalo está de 164 a 180,61, es lo que tenemos, una división estándar del 26%, del 26, perdón. Entonces la siguiente pregunta dice, calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5% en la división estándar de población del 26 y a un nivel de conciencia del 95%. Entonces, para este caso, damos control E, perdón, damos Static, Power Size Sample for Estimation, vamos a la media, ponemos en el 26, vamos a estimar por número de muestras. Aquí en este caso podemos también estimar el margen de error y también estimar el número de muestras. Le ponemos 5 y la opción es 95% de confianza, le damos OK. Y tenemos que el resultado, un margen del 5%, ocupamos 107 muestras. Entonces, vamos al siguiente ejercicios. Entonces nos dice que ejercicio con conteo de glóbulos rojos de sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres que se miden en conteo de glóbulos rojos de glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4,63%. La división estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es del 0,54. Entonces aquí en este caso tenemos, calcula la mejor estimación puntual. Entonces para la mejor estimación puntual la media, como ya se ha dicho anteriormente, que viene siendo 4,63. Este es el resultado para la mejor estimación puntual. Y se construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo de medio de glóbulos rojos de adultos. Entonces vamos al Static, Basic, One Sample C. Entonces en este caso nos dice que son 50 adultos, o sea, el número de muestras, y la media nos dice que son media muestral es de 4.63, y nos dice que la división estándar proporcional de conteo de los glóbulos es de 0.54. 0.54. 0.54. Entonces aquí nos dice que un intervalo de confianza del 99%. Entonces aquí le ponemos 99%, le damos OK. OK. Entonces para un número de 50 muestras, la versión estándar, la media es de 4.63. La versión estándar nos marca que, la versión estándar de 0.54. Entonces el intervalo de confianza del 99% está entre 4.43 y 4.82 para el valor de este ejercicio. Aquí.
siguiente pregunta dice, calcule el tamaño de la muestra de estado si se desea tener un margen, de error del 0.55, la desviación estándar de la población es del 0.54, unidades de confianza del 99%. Entonces nos vamos igual, control E, aquí nos vamos 50, 4.63. En este caso nos vamos a habilitar, vamos a static, power science, sample for estimation, seleccionamos media normal, la desviación estándar es del 0.54%. El error del 0. Aquí en este caso nos muestra la desviación estándar de la población es del 0.54 con un margen de error del 0.25 y 99% de confidencialidad. Con el margen de error del 0.25, margen de error del 0.25%. Ok. Entonces nos muestra que para un margen de error del 0.25% con un nivel de confianza del 99%, ocupamos 35 muestras nomás. Entonces vamos a pegar. Pues ya tendríamos todo. Ok. Estimación y muestras de tamaño, estimación de media poblacional de la media conocida. Perdón. Definiciones de la media poblacional desconocida. Perdón. Definiciones. Cuando se desconoce la media, se utiliza la distribución T de Student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T estuvo en desarrollo por William Gossen en 1876 y 1937. Gossen era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossen publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de exámenes con una media de 80, podemos asignar una libertad de valores de las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800. Así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual a n menos 1. Propiedades. La distribución T de Student es diferente para distintos tamaños de muestras. La distribución T de Student tiene la misma forma de campana simétrica que las distribuciones normales estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T de Student tiene una medida de T es igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una medida de Z es igual a 0. La división estándar de la distribución T de Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1. A diferencia de la distribución normal estándar que tiene el promedio es igual a 1. Conforme el tamaño de nuestra conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T de estudio se acerca más a la distribución normal estándar. Ejemplo, peso basura.
El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcula la mejor estimación puntual de peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Construya el intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La división estándar de la población es el promedio de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Ok, para el ejemplo peso de basura, el conjunto de datos en el archivo anexo incluye pesos de libras de basura desechable provenientes de una muestra de 62 hogares. Calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares, construyendo un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Ok, entonces vamos a mi tab, donde tenemos los datos, 62 datos. Entonces, static, por eso vamos a aquí, basic sample t. Ok, entonces para este caso ya tenemos los valores. Vamos ok, vamos a gráfica, ok, no sé en gráfica, 95% nos está pidiendo también en la segunda. Vamos ok, y ok, ok, pues ok. Entonces aquí nos da esta gráfica que es la que ya tenemos acá. Entonces nos da que la variable basura de libras del número de 62 muestras nos da la media que es 22.44 y una desviación estándar del 12.46 y con el coeficiente de confianza del 95% en un intervalo del 24.28 al 30.60, que es el nivel de confianza. Entonces, esto quiere decir que si tomamos un número de muestras X, por ejemplo aquí están 62, pero si tomamos 100 muestras, el nivel de confianza con el 95% de confianza va a caer entre el 24 y 30.60 la muestra. Ok, para el siguiente dice calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La división estándar de la población es del 13.65 y a un nivel de confianza del 95. Para este caso nos damos static, power size, sample, ponemos promedio, la división estándar es 13.65, 13.65. El error, entonces aquí vamos a estimar el margen con el margen de error, perdón, con estimar con el sample size y el margen de error es el 3% y con un nivel de confianza del 95%. Entonces damos ok. Entonces aquí nos está pidiendo el tamaño de la muestra necesario. En este caso tenemos que ocuparíamos 82 muestras con un margen de 3% con un nivel de confianza del 95%, 82 muestras para tener ese margen del 3%. Vamos aquí. Vamos a los ejercicios. Pesos al nacer. Una muestra de todos de los pesos al nacer. 286 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calculamos una estimación puntual del peso medio de la población de los resultados de los bebés al nacer. Entonces, si tenemos una media de 303 gramos, esta es la mejor estimación puntual, que es la que nos está dando aquí el ejercicio. Entonces, porque sabemos que la media es la mejor estimación puntual. Y se construye un intervalo de confianza del 95 para los pesos de los bebés al nacer. Entonces, para este caso, nos vamos a mitad, nos vamos a one sample, perdón, static basic
One sample T, sumario. Aquí tenemos la muestra. Entonces aquí nos dice que la muestra son 186 bebés, 186. La media tenemos que son 3103 gramos, y nos dice que la origen estándar es 696 gramos. 696 gramos. Veamos los niveles de confianza. Siempre le dejamos 95. Le damos OK. Entonces aquí nos está dando con el nivel de confianza del 95%, un intervalo de 302.3 y 303.203.7. Esa es la media de las muestras, con unas 186 muestras, una de 696. Esto es el nivel de confianza que nos da. Entonces, para el que sigue, es construir un nivel de confianza del 95%, que ya está en la gráfica. Después se calcula el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% del riesgo estándar de la población, con un promedio de 466 gramos a nivel de confianza del 95. Entonces nos vamos aquí, le damos control E, y vamos aquí. Vamos a Static, Power Size, Sample Estimation. Entonces aquí vamos a la distribución estándar de la población es de 465. El nivel de confianza 95 y una tasa de nivel de confianza 95 y un margen de error 3%. Margen de error del 10%. Y 95%. Ok, ya está. Entonces, con un margen del 10%, las muestras que se necesitan son 8.309 para tener con el 95% de nivel de confianza. Ocuparíamos 8.309 muestras. Calcular el tamaño necesario si se desea tener un margen de error del 10%, la versión estándar de la población es del 465 y nivel de confianza 95, ocuparíamos 3.903 muestras, como lo muestra. Vamos OK. Seguimos. Estimación y tamaño de las muestras. Estimación de la varianza. OK. La distribución de la probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para la versión estándar, una varianza proporcional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio de los grados de libertad. Grado de libertad es igual a n-1. Propiedades de la distribución de chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución normal y la de T-Student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad. El número de grados de libertad está dado por GL es igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral S al cuadrado es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional promedio al cuadrado. Los valores de S al cuadrado tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la media cuadrada que otras medidas de variaciones sesgadas. La división estándar muestra S suele utilizarse como una estimación puntual de la media, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de la media razonable. Bueno, aunque S es una estimación sesgada, se usa frecuentemente como una estimación puntual de la media.
Ejemplo, calificaciones de crédito fijo. Utilice las calificaciones de crédito fijo en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la situación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcular la estimación puntual de la deducción estándar de las calificaciones de crédito. Construye un intervalo de confianza del 95% para la deducción estándar de las calificaciones de crédito. Y calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos al nivel de confianza del 99. Bueno, pues en este caso nos vamos aquí al Minitab, vamos a estadísticas básicas, One Variance, seleccionamos una muestra, seleccionamos calificaciones, damos OK, y aquí tenemos los resultados. OK, que son estos que tenemos en la gráfica. Como dicen, la desviación están por un nivel de confianza, los intervalos están del 6.554 a 11.474 y la desviación estándar está en 81 hasta 107 y de 81.2 a 106. Tenemos una varianza de 85.02 y una desviación estándar del 92.2 con 100 muestras. ¿Sí? También nos dice calcule también a la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 7% con una desviación estándar de 250. Perdón. Calcular el tamaño de la desviación estándar si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a nivel de confianza del 95. Para este caso nos damos aquí, Power Size, One Sample Estimation, Mean. Nos vamos a la desviación estándar que nos marca que es del 75. One Sample Size. Dice que es un error del 10%. Listo. Y dimensiones 95. Damos OK. Entonces necesitaríamos 10, perdón, para margen de error del 10% necesitamos 219 muestras, que es lo que nos muestra las pruebas estas. OK. Lo ponemos aquí en las gráficas. Y ya lo tenemos. Dice, de igual manera, utiliza las cantidades de muestras de consumo de energía en kilowatts en un anexo para poner un intervalo de confianza de la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar. Y las cantidades, construir un intervalo de confianza del 95%. Y aquí nos marca el tamaño de la muestra necesaria si tiene un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a nivel de confianza de 90. En este caso nos vamos a hacer el tercero porque tenemos los datos, pero podemos hacer Power en Size, ecuación por medio, calcular el error del 10%, 250, la desviación, el 10% de error y 90% del intervalo de confianza. OK. Nos sale 1693 muestras para esto. Calcular el tamaño de la muestra central si se desea tener una margen de error del 10%. Tendremos que tener más muestras, o sea, 1693 para tener ese 10% de margen de error. OK. Vamos al siguiente. Dice definición. En estadística, una hipótesis es una información o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla de evento inusual para la estadística diferencial. Si un supuesto determinado de la probabilidad en eventos observados en matriz es muy pequeña, concluyes que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula denota con H0 es la afirmación que el valor de un parámetro poblacional con proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. H0 es la expresión simbólica de la parámetro igual al valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa denota con H1 o HA es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de los símbolos mayor o igual o H1. Es la expresión simbólica de que no contiene la igualdad.
Métodos de prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores estadísticos de prueba que puede provocar que rechazamos la hipótesis en una. El nivel de significancia denotado con A es la probabilidad de que la estadística de prueba caiga en región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si la estadística se puede caer en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula de manera que A es el nivel de significancia es la probabilidad de cometer un error rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Okay. Métodos de prueba de hipótesis. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores estadísticos de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se implica en el nivel de significancia el valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de tener un valor de estadístico de prueba que sea menos tan extremo que cualquier representa los valores muestrales suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que más allá del estadístico de prueba. Tipos de prueba de hipótesis: prueba de dos colas, prueba de cola izquierda y prueba de cola derecha. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que podamos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método de valor P, de prueba de hipótesis o del método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso de métodos de valor P ha aumentado junto con la inclusión de los valores P en el resultado del programa de cómputo. Método del valor P. Si el valor P es igual o mayor a al intervalo de confianza, rechace la hipótesis nula. Si el valor P es mayor al intervalo de confianza, rechace H0, que es la hipótesis nula. Redacción de conclusión final. Inicio. La afirmación original contiene la condición de igualdad. Sí. La afirmación original contiene igualdad. Rechace la hipótesis nula. Sí. Existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la afirmación. ¿De qué afirmación original? Planteamiento de la condición final. No. No existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación. ¿De qué afirmación original? En este caso, no. La afirmación original no contiene igualdad y se convierte en hipótesis alternativa. ¿Rechaza la hipótesis nula? ¿Sí o no? Sí. Los datos muestrales sustentan la afirmación de que afirmación original. Y no rechacé la hipótesis nula. No existe evidencia muestral que es suficiente para sustentar la afirmación original de que de la hipótesis nula. Ok. Errores de las pruebas de la hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando una realidad es verdadero. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2. Error de rechazar la hipótesis nula cuando la realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es de la probabilidad 1 menos b. De rechazar la hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando niveles de significancia alfa particular y un valor específico de parámetros poblacionales que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en una hipótesis nula. Objetivo: si meto a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Ejemplo: bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad de combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, mientras que, dentro del 3.3 onzas al despechador de 5 galones y que 5.686 bombas eran precisas. Utilicen el nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que al menos el 20% de las bombas de gasolina en la ciudad son imprecisas. Okay.
Nos parece que si nos vamos a meditar y vamos a graph, estadísticas basic, one portion, vamos a my data, número de eventos serían 5.686, 1.299, 1.299, un total de 5.686 bombas. La opción 95 exacto. Bueno. Ok. Esto para nivel de confianza. Entonces aquí power side. One portion. Ok. Perdón, aquí no es. Ejercicio. En este caso nos vamos a aumentar. Sumar data. Con número de eventos 1299. Número de pruebas 5686. Aquí le ponemos el. ¿Cuánto fue? Y vamos a mitad. Ya tenemos el número. Este es el punto. A ver. Dentro del 3.8 de esperanza cuadrada, el precio nivel de significancia del fin para obtener la prueba de la bomba que al menos 20 bombas de gasolina de esta ciudad sean imprecisas. Ok, 20 bombas. Ok. Entonces le damos el unidades de proporción de punto 20. Aquí le damos 99% menor a exacto. Ok. Entonces ahí tenemos el valor. P es igual a 1. Entonces el valor bajo es .241 y el P .22 según el número de eventos. En este caso nos vamos a, damos control E, tenemos sumario, número de muestras realizadas contra el número de pruebas, le damos el punto 20%, le ponemos 99, le ponemos el negativo. Entonces en este caso podemos ver que número de pruebas, número de eventos, el sample B es .22845.6 y el probable es .24. Aquí la hipótesis es nula, ya que, perdón, se rechaza la hipótesis ya que el valor está dentro de tolerancia. Otra forma de hacerlo es usar Minitab, asistentes. Aquí no vamos a hipótesis test, vamos a una muestra. Ok, una muestra. Aquí nos está pidiendo una columna, un target y el nivel alfa. Ok, entonces vamos a poner asistente, gráficas, bueno, capacidad de análisis, gráfica, regresión, gráficas, perdón, gráfica, hipótesis de prueba, una muestra, vamos a ver con una muestra aquí. Ok, asistente, es que aquí de la muestra tenemos que tomar defecto. Ok, defecto. Entonces aquí test items, número de muestras, aquí le ponemos el número de muestras, que son 7.000, ¿dónde está? ¿Cómo está? Aquí está. Control C. Y acá son 299. El target 20%. Y vamos en este caso tenemos que definir si es menor y dejamos este 0.5 y damos OK. Entonces aquí nos da la prueba. Total de número de pruebas 5.600, número de defectos 1.299,
porcentaje 22, con 90% de confiabilidad. Entonces, aquí nos dice si la prueba P es mayor a 0.05. Entonces, aquí no podemos rechazar la muestra ya que nos está dando P mayor o igual a 0.05. Entonces, la hipótesis no es rechazada. En este caso, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la de que nos dice que la afirmación de que las bombas, un 20% de las bombas de gasolina en la ciudad son imprecisas. Los ensayos de un experimento con bolígrafo incluyen 98 resultados, 24 datos de experimentos realizados por los investigadores. Utilizan un nivel de significancia del 0.05 para someter la prueba de afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Ok, nos vamos aquí, asistente, hipótesis, y nos vamos en sample defect. Entonces aquí ponemos 92, 98, 98 y 74 como resultados correctos. Ok, número de pruebas son 98 y nos dice que en corrección 74, observar el número de efectos 74. Perdón. 24 casos, otros 24, perdón. Y al 80%, me dice, pero son correctos en menos del 80%, entonces menos de, y 50 diferencia, y yo creo que 0.5, ya está seleccionado, le damos OK. Entonces si P es igual o menor a 0.001, está bien, y la P que tenemos, OK, dice, podemos concluir que el porcentaje de efectos es menor al 80% del 0.05 del nivel de significancia. El nivel de confianza es ciertamente asociado con la estimación del porcentaje de efectos para los datos. Nosotros podemos con 99% de confianza ser real. Entonces rechazamos la hipótesis nula que dice que son menos y aceptamos la hipótesis alterna que dice que el nivel de defectos es menor del 80%. Estamos bien. Someter una prueba de afirmación a una media poblacional con una alfa conocida mediante el uso de métodos formales para hipótesis requisitos conocimiento de la media, tamaño de la muestra n y tamaño de la muestra n menor a 30 si los dos cumplen condición de normalidad. Dice ejemplo, barco sobrecargado. En este caso vamos a irnos a lo que es militar, static, vamos a basic, one portion, one sample scene, y le vamos a poner, el número de muestras, 340, y 172, 172.55, y una regresión estándar de 26. Regresión estándar 26. Opción 95%. Okay. Promedio mayor que. Entonces, promedio es igual a 900. OK. Y le damos OK. Entonces, aquí tenemos los resultados. Número de 40 muestras. La media es de punto 0.0
72.55 y la Urlock es de 165.79. Entonces la media no es mayor, perdón, es mayor al punto 169. Ok, vamos a por sí. En este caso aceptamos la hipótesis nula, ya que los hombres tienen un peso mayor a 163.33, entonces está dentro, el p-value es arriba de 0.012, entonces la hipótesis nula es aceptada. En este ejemplo de pulsos nos muestra a la 40 hombres como resultado de una deviación estándar de 11.3 latidos por minuto. Es un largo normal de pulso adulto, se reporta entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las deviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una deviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilizar resultados mostrables con nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una deviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Vamos aquí, estadística básica, one bias. Okay. Aquí tenemos sample more 40. Revisión estándar 12.3. 3. Performance. Okay. Entonces opciones 95%. Y aquí vamos a decir que es igual o mayor que. Vamos a ver. Entonces nos dice que 30, la 108.3, variance 128, Chico 9.6. Entonces con esto podemos concluir. Entonces, de acuerdo a los datos, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, porque ya que el valor de P está arriba de 0.05. Para aceptar la hipótesis nula, debe estar el valor en el rango de entre 0.0 y 0.05. Para el siguiente ejercicio, igual vamos a hacer un ejercicio de exámenes en los grupos de estadística por favor, tienen calificaciones con una edición estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una edición estándar del 9.3. Utiliza el nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación de otros grupos anteriores. Entonces nos vamos a Minitab, vamos con Tole, que ya lo hemos revisado. Entonces tenemos examen de grupos, último grupo tuvo 27 calificaciones de exámenes. Entonces tenemos 27 personas con una desviación estándar de 9.3. Y con una desviación estándar igual a 14. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen. Utiliza un nivel de significancia de curva. Ok. Entonces son 27, 9.3, significancia de significancia de 0. Y nos dice para notar a prueba la afirmación de que el grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Los cambios de grupo estadística por tienen calificados en una división estándar del 14.1. Uno de los últimos tuvo 27 calificados en una división estándar del 9.3. Utiliza el significancia de 0 puntos para notar a prueba la afirmación de que el grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Entonces, ok. Aquí nos da que la variación está en 9. Chico 682.
Vemos que el p-value está en 9.662. Aquí sí que aceptamos la hipótesis, perdón, rechazamos la hipótesis y decimos que es para someter decimos que los grupos tienen menos variación que otros grupos. Rechazamos la hipótesis ya que tiene más variación que otros grupos. Bueno, pues parte es todo, nos vemos en el siguiente video. Estimaciones de tamaño de muestra, estimación de proporciones de una población. En mi trabajo se realizó un estudio de 190 muestras utilizando el método de los cuales, algún método estadístico de los cuales se obtuvieron 150 muestras, obtuvieron 150 muestras buenas. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de muestras buenas? Y utilizar datos que muestran. Entonces, para este caso se hace 150 entre 190 es del punto 78. Esta es la mejor estimación puntual. Esta es la mejor estimación puntual del porcentaje de las muestras buenas. Utilice los datos muestras para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de muestras. En este caso nos vamos a militar, estadística básica, y en este caso nos vamos a proporción. Ponemos sumar data, ponemos el número de muestras que son 190 y después ponemos, 190 de abajo, número de muestras buenas que serían 100, ¿dónde está? 150, aquí lo ponemos, opciones, un nivel de confianza del 95%, aquí dejamos ok, y le damos ok. Entonces, para 190 muestras, 120 eventos buenos, el nivel el mejor estimación puntual es del punto 7894 y el intervalo para el 95% de confianza está entre punto 72 y punto 84. Aclarando, por ejemplo, si tomas esto no quiere decir que sea el 95% de confianza de los datos, sino que lo que quiere decir es que si toman mayor muestras, como por ejemplo 250 muestras, el intervalo con el 95% de confianza, tendrás un intervalo entre el punto 72 y punto 84, que es el punto 72%, perdón, 72% y 84%. Esto quiere decir. Otro que nos pide es calcular el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. En este caso le damos control E. Vamos a calcular, vamos a calcular el de errores, sample estimation, vamos a mean, división estándar, ok, más tenemos. Entonces para esto nos vamos a estadística, over, sample size for estimation, y nos vamos a
promedio. Vamos a promedio. Aquí tenemos la desviación, aquí no podemos hacer desviación. Formulaciones. Static oversize. Normal, proporcional. Vamos aquí la proporción que nos dio 78.000. Y aquí vamos a dar error de un número muestra de 150 opciones, 95%. Ok. Entonces el margen de error está entre .074 y .062 en las colas. Después se calcula también la muestra si es la proporción de éxito fuera del 85% con un 10% de error. Entonces para eso damos control E. En este damos 80%, 85%. Con un margen de error 2%. Margen de 2%. Y con un confianza del 99%. ¿Cuántas muestras se ocuparán? Vamos a ver. Se ocupan 2.327 muestras para un margen de error del 0.02%, viene siendo 2%. Okay. Bueno, gracias por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video.